Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Mundial de Fútbol Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina, a unos días de la inauguración y en donde México, por supuesto, será uno de los equipos con más miradas encima. Hoy los invitamos para que nos acompañen a platicar con dos expertos que tienen que ver con la otra mirada del fútbol. ¿Por qué causa tanta pasión, tantas polémicas y tanto impacto desde lo político, lo económico, lo social, lo cultural? Los invitamos para acompañarnos esta noche. Aquí comenzamos. José Cabrera Gutiérrez estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de San Luis. Es orgullosamente un egresado Colsan. Estudió además en España la maestría en Gestión de Entidades Deportivas en la prestigiada Escuela Alfredo Di Stéfano, que es la Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid. En 2011 se convirtió en el primer agente FIFA en México de origen potosino. En esa fecha, solo 11 personas contaban con dicha certificación en México. Desde la infancia, la vida de José Cabrera ha estado vinculada al deporte. Fue subcampeón mundial en racquetbol y campeón mundial a los 12 años. En 2012 participó en la Semana del Deporte Inglés, que le permitió asistir a las instalaciones de los Juegos Olímpicos que se celebrarían ese año, incluyendo el mítico estadio de Wimbledon. Rolando Jiménez Turegano es contador público de profesión, pero futbolero de corazón. Fue jugador profesional en la primera división con el equipo Santos de San Luis, Cachorros del Atlético Potosino y jugó en las finales de ascenso en los Tuneros de tercera división. Se retiró a los 24 años para continuar relacionado por muchos años como entrenador infantil y juvenil, directivo del deporte y colaborador en diversos medios de comunicación. Actualmente se desempeña como director de desarrollo del deporte en el Instituto Potosino de Cultura Física y de Deporte del estado de San Luis Potosí. Tanto Rolando Jiménez como José Cabrera comparten el gusto, afición y conocimiento por el fútbol y hoy compartirán desde el espacio del Colegio de San Luis información y reflexiones sobre esta otra cara del deporte más famoso del mundo, en la víspera de que inicie el Mundial de Fútbol Rusia 2018. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy nos da mucho gusto que nos acompañe y créanme que se va a divertir, a entretener, pero también a informar, porque vamos a platicar del Mundial de Fútbol. Ya en la víspera prácticamente de que inicien estas contiendas de fútbol que tanto atraen a las masas, a las multitudes, a los aficionados y a los que no lo son tanto. Créanme que este es un espacio en el que vamos a revisar desde otra mirada el Mundial de Fútbol. Prácticamente en todos los espacios se ha estado hablando desde muchas perspectivas y espero que la nuestra le resulte interesante. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Ya escuchó usted una breve semblanza de ambos y bueno, pues hoy le damos la bienvenida a Rolando Jiménez. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Lidia, muy amable. Y nos acompaña también José Cabrera Gutiérrez, invitado también y egresado Colsan, por cierto. ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a platicar, vamos a iniciar con nuestro tema. Primero, ¿cuál, digamos, sería el encanto que tiene el fútbol, que genera tantas pasiones, que mueve a tanta gente? José, ¿cuál dirías que es justamente esa fascinación que tiene o que tiene, mejor dicho, el fútbol? Mira, me gustaría, para que la gente lo pueda entender mejor, remontarme tantitito a la historia de dónde viene el deporte, ¿no? En su libro La tribu del fútbol, el historiador Desmond Morris explica y generaliza el fútbol como una manifestación atávica tribal. Él señala que si bien cuando la humanidad era nómada, es decir, iba de un lugar a otro cazando lo que tenía que comer, eso le producía mucha excitación y una cierta actividad física, que cuando pasa al sedentarismo deja de tener dicha excitación gracias al descubrimiento de la agricultura, ¿no? Comienza a haber ciertas actividades
que se culminan con lo que conocimos en su momento como el circo romano, y que con la llegada de la Ilustración y todo este fortalecimiento de derechos humanos y de libertades, comienza a surgir lo que se conoce hoy como el deporte moderno, ¿no? Es decir, actividades que sin derramamiento de sangre, tanto de animales como de humanos, pudiera generarle esa excitación al ser humano, ¿no? Y bueno, ¿cómo podríamos entender entonces el fútbol y el deporte en general? Pues como una congregación a la que van los fieles los sábados o domingos, como una lucha que divide las ciudades de primera o de segunda división. En este caso, por ejemplo, en México lo ejemplificamos como una liga de primera y de segunda. Nosotros nos encontramos ahora en San Luis en segunda división. Y bueno, es imposible mencionar ciudades como Madrid, Barcelona, sin remitirnos a dichos equipos, Los Ángeles sin pensar en los Lakers, Nueva York sin pensar en los Yankees de Nueva York, y a nivel global lo ejemplificamos de la misma forma, ¿no? Aunque habrá en este mundial grandes ausentes como Estados Unidos, Italia, Holanda, pues también es cierto que aquellos países que tienen un cierto poderío económico y de bienestar se ve reflejado de la misma manera en el fútbol, ¿no? Como los alemanes, ¿no? Que es una selección impresionante. Que por cierto, a ver cómo le va a México, porque nos tocó nada más y nada menos que contra ellos. Rolando, ¿cuál dirías tú que es justamente ese encanto? Tú mejor que nadie lo viviste desde adentro, fuiste futbolista profesional. ¿Qué dirías? Yo creo que el fútbol tiene algo mágico porque es uno de los deportes más sencillos, más simples. Solamente se requiere una pelota. La portería puede ser un suéter, puede ser una piedra, puede ser un cuaderno de la escuela como lo usábamos de niños. Es muy fácil jugarlo y es un deporte en donde el gordito, el flaco, el alto, el chaparrito, todos pueden ser protagonistas. No es un deporte que por las características físicas lo condicione. Cualquiera puede ser un buen jugador. Los grandes futbolistas de la historia pues, han medido menos de 1,80 la mayoría. Entonces eso permite también que los países que no están tan desarrollados puedan destacar en este deporte. Como es en el caso de Brasil, no son los países del primer mundo los que abarcan todos los campeonatos obtenidos en la historia, sino también Uruguay, Argentina, Brasil, en el caso de los sudamericanos, han tenido la oportunidad de ganar el trofeo. Y actualmente los equipos africanos y los equipos de Asia han tenido actuaciones un poquito más relevantes como para tratar de que ellos también sean protagonistas en el campeonato del mundo. Y a diferencia del escaparate que son los Juegos Olímpicos, que es el evento deportivo más grande del mundo del deporte, en el caso del fútbol, el campeonato mundial es el evento máximo. Es a donde quieren todos los futbolistas profesionales participar. Y hemos tenido la suerte de que México, pues en los últimos 6 campeonatos del mundo, pues ha estado presente, y sobre todo que ha pasado la etapa de grupos, lo que equipos como Argentina no lo han logrado. Y yo creo que toda la atención del mundo y de los mexicanos van a estar puestos en ese mes, en el desempeño que tenga nuestra selección. Yo creo que es parte del encanto lo que mencionaban ambos, ¿no? Lo que provoca, digamos, de sentimientos, de emociones desde lo más primitivo del ser humano, y estas condiciones actuales que muchas veces han condicionado el desarrollo de las sociedades, ¿no? Es accesible, es de bajo costo, es integrador, es plural, y que va reflejando como el toque de cada una de las culturas y le va dando a lo mejor su sello propio, ¿no? Que de eso, bueno, ya nos platicarán un poco más adelante.
José Cabrera es egresado de nuestra licenciatura en Relaciones Internacionales y estudió además un posgrado en España y bueno, ha tenido ya como parte de su desempeño profesional la posibilidad de tener contacto pues con otros países, ¿no? ¿Cómo lo viven en otros países? ¿Qué has visto a lo largo de tu recorrido en el mundo? Mira, creo que esta parte de fortalecimiento del fútbol como tal se ha acentuado muchísimo en los últimos años. Te voy a explicar por qué. Vivimos una etapa en la que está muy de moda el liberalismo económico, en la que cada vez el Estado tiene menos un rol asistencialista hacia la ciudadanía y vivimos en una ciudadanía de consumo. Esta ciudadanía de consumo se rompe ese link con los mismos ciudadanos cuando aquellos ciudadanos no pueden tener acceso a dicha parte del consumo y sin embargo pues los más pobres, los más ricos, la clase media terminan congregados en un estadio de fútbol. Es decir, cosas que hoy en día no tiene el Estado, que no puede brindarle, esos vacíos que existen terminan reflejándose en un estadio de fútbol. Y lo vemos en España, por ejemplo. Es decir, hay equipos que apenas tienen una capacidad de 10,000 personas en los estadios y reciben al Real Madrid de estos jugadores galácticos que te genera una identidad impresionante, ¿no? O lo vemos hoy en día en San Luis Potosí. Es curioso el crecimiento que ha tenido San Luis en los últimos años y recientemente se ve a gente con las camisas del Atlético, gente sobre todo de Corea, de Japón, alemanes incluso hoy en día, que si bien no conocen mucha gente en San Luis porque vienen llegándose, integrándose en una nueva sociedad, sí terminan siendo potosinos al ponerse la camiseta del Atlético de San Luis, ¿no? Muy bien, ahí nos vamos a detener un poquito y ahorita lo comentamos porque efectivamente, ¿no? El fútbol como identidad cultural, como qué está reflejando en este momento, ¿no? Particularmente una sociedad como San Luis Potosí. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy, del otro mundial, toda esta otra parte, toda esta otra cara del fútbol que a veces no se ve, pero que siempre está presente. Regresamos. Bien, estamos de regreso, estamos transmitiendo desde el Colegio de San Luis y bueno, pues siguiendo con este tema del Mundial de Fútbol, en esta fiebre, lo que intentamos con este programa es platicar de esos otros aspectos que a lo mejor pocas veces nos detenemos a considerar. Si somos fanáticos del fútbol, tenemos nuestro equipo favorito y vamos al estadio con regularidad y nos gusta como aficionados, pues a lo mejor solo nos quedamos un poco en esta parte. O si son del otro extremo, de los que no me cuento yo, que no les gusta el fútbol y que se cierran a toda esta posibilidad, bueno, yo creo que también vale la pena como fenómeno cultural entender un poco qué pasa, ¿no? Y ahí, bueno, pues me gustaría platicar con ustedes precisamente sobre este otro aspecto. ¿Qué papel juega el fútbol como deporte, pero también como espectáculo en la identidad cultural de un grupo social? Sí, realmente dicen que el fútbol nunca se ha definido si es un deporte, si es un espectáculo, pero finalmente es una mezcla de todas estas cosas, así como también cuando se habla de que la política no debe de estar relacionada al deporte. En este campeonato mundial, pues todos esos aspectos cuentan e influyen completamente en el desarrollo del campeonato. Son muchos los intereses,
son miles de millones de euros los que están en juego. No solamente es el triunfo de un equipo sobre otro equipo, sino son millones y millones de personas que ven, pueden presenciar desde la comodidad de sus casas, pueden ver los partidos de fútbol. Y hay muchísimos intereses de tipo también comercial. Ahora, con el problema que tuvo la FIFA hace unos años, pues ha tenido problemas de patrocinio muy importantes, y dentro de su escala de patrocinadores, pues los que son patrocinadores del aspecto regional, en este caso sería en Rusia, pues tienen serios problemas para conseguir patrocinadores ahora para el evento, lo que en años anteriores realmente era un evento que se vendía casi solo. Ahora, por los problemas de corrupción que han invadido a las altas esferas de la FIFA, pues han batallado en este campeonato del mundo. A su vez también la situación política en el mundo, con lo de Siria, con aspectos también de algún espía ruso. Hay un diputado que se opone a que España juegue por los problemas regionales que enfrentan con Cataluña. Entonces, todo eso, el mundo se ve ahí concentrado, todos esos tipos de intereses que afectan también el desarrollo de un campeonato mundial. José Cabrera, ¿cómo se llama el posgrado que hiciste? ¿Dónde lo estudiaste? Y platícanos un poco sobre este impacto cultural del fútbol. Estudié un MBA en gestión de entidades deportivas en la Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid. Del Club de Fútbol Real Madrid, para que nos demos una idea, porque además no es el único, la FIFA, entiendo, tiene su propia universidad, ¿no? También. ¿Y de qué manera cambió tu visión del fútbol? Mira, pude conocer muy desde dentro cómo funciona el Real Madrid. Este posgrado yo lo estudié en el año 2009 y parte del 2010. Y bueno, creo que como espectáculo, el Real Madrid verdaderamente compite con los mejores teatros, por ejemplo, del mundo, porque de verdad ir al Santiago Bernabéu, sentarte, equivale a un espectáculo de primer nivel, ¿no? Un Cirque du Soleil, un teatro en Broadway. Sí, claro. Incluso en el costo de los boletos, ¿no? Entonces, bueno, pude conocer como negocio, como espectáculo, lo que representa el fútbol, dejar un poco de lado esa parte que a todos nos gusta y es con lo que empezamos en el medio, esa parte de deporte romántica que bien mencionaba Rolando, y que impacta de manera, con el cambio de los tiempos y con la globalización, de manera muy fuerte, porque uno de chico le pedía de regalo a sus papás una pelota de fútbol, y las generaciones actuales lo que le piden es la camiseta de Messi o de Cristiano Ronaldo, es decir... O los tachones que usa Messi y que usa Cristiano Ronaldo, que ya no cuestan 3 pesos. Sí, claro. Es decir, ha habido un cambio en esa parte del negocio que es impactante. ¿Cómo afecta culturalmente? Yo pienso que el fútbol, más allá de desunir, une. Yo creo que en España hoy en día como país es lo que más termina uniendo, es decir, ver a jugadores catalanes y a jugadores que nacieron en Madrid, en Sevilla, dentro de una selección con todos los problemas que hoy en día tienen como estado, es impresionante. Cuando yo estaba allá era curioso platicar con gente que le iba al Madrid, que te decía, yo prefiero que el Madrid gane la Champions a que España quede campeón del mundo. Y lo mismo con gente que le va al Barcelona. Creo que con el tiempo todo eso se ha ido emparejando, gracias a las grandes satisfacciones que le dio España ganando la Eurocopa de 2008 y el Mundial en el año 2010, ¿no? Decíamos antes de ir al corte que nos sorprendía un poco ver en el estadio de fútbol de aquí, de San Luis Potosí, un estadio chiquito,
que un equipo también chiquito que juega en la Liga de Ascenso, sin grandes estrellas, sin grandes inversiones, a lo mejor incluso con una falta de proyecto estratégico de mediano o largo plazo, con esta mezcla de muchas identidades y nacionalidades. San Luis Potosí está creciendo, han llegado empresas alemanas, coreanas, estadounidenses, y estos aficionados de otros países con la camiseta del Atlético de San Luis puesta, sumándose ahí a la porra y a los rituales propios del fútbol en el estadio de la población de San Luis Potosí. ¿Esto qué refleja, José? Y ahorita vamos contigo para que también nos platique, Rolando, cuál es tu perspectiva. Yo creo que como potosinos tenemos mucha culpa de lo que ha ocurrido en el fútbol durante muchos años. Creo sinceramente que vamos atrasados, es decir, si tú te comparas hoy en día con ciudades y estados como León y el estado de Guanajuato, el mismo Querétaro, Aguascalientes, creo que no estamos por debajo en el desarrollo de dichas ciudades y dichos estados. Social y económicamente, ¿verdad? Sí, claro. Tú ves la cantidad de empresas extranjeras que llegan hoy a la zona industrial. Y bueno, en su momento con Televisa se tuvo cierta estabilidad, pero la realidad es que siempre fuimos el segundo equipo o tercer equipo pero estaba ahí el Necaxa todavía. De ellos. Y bueno, de repente se desmoronó todo esto. Creo que sí nos ha faltado, sobre todo a los que tenemos ciertas posibilidades, de intentar generar una mayor identidad. Creo que ha faltado un rol de los gobiernos en el sentido de apoyar de cierta manera el deporte para generar a mediano y largo plazo proyectos rentables, como hoy en día ves el caso, por ejemplo, de Pachuca, que lo que ha detonado Pachuca en esa ciudad es impresionante. O ves el caso de Torreón, por ejemplo, con el territorio Santos Modelo. Creo que no deberíamos de estar por debajo de eso. Hoy en día se ha presentado la oportunidad de que llegue un equipo muy fuerte como es el Atlético de Madrid. Yo espero que en este siguiente año se vea un verdadero avance después de que han podido conocer el medio mexicano y han podido conocer la Liga de Ascenso, ¿no? Ninguno de los dos me ha contestado mi parte de cultura, ¿eh? Ahorita regresando de la pausa me comentan un poco esto, ¿no? Que el fútbol como parte de una identidad, bueno, ya de algún modo lo decías, lo que ocurrió en España y qué está ocurriendo en San Luis, ¿no? ¿Qué lectura tendrían sobre esta parte del fútbol como fenómeno también para cohesionar, así como en España ha servido de una integración impresionante, porque vemos de pronto a Piqué despidiéndose cuando Cataluña está a punto de tomar una decisión política y de pronto abrazando a Ramos de una manera tan solidaria que, bueno, también refleja de algún modo la historia de los pueblos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestros invitados de hoy, Rolando Jiménez y José Cabrera, quienes están platicando con nosotros de esta otra mirada del Mundial de Fútbol. Regresamos. La Maestría en Gestión Sustentable del Agua del Colegio de San Luis y la Maestría en Gestión Integral del Agua del Colegio de la Frontera Norte realizaron el cuarto encuentro de estudiantes de posgrados en agua el pasado 7 y 8 de junio en el Aula Magna Colsan. El evento se inauguró con la conferencia magistral Geopolítica de los oasis en el Altiplano Potosino, una reconstrucción histórica. Este encuentro se conformó por mesas de trabajo, donde participaron estudiantes de la Maestría en Gestión Integral del Agua y de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, con el fin de exponer su proyecto de investigación y los resultados que tienen hasta el momento. En estas mesas también se tuvo un diálogo de saberes en temas del agua, con la participación de egresados en posgrados de ambos centros CONACYT. Los temas centrales de este encuentro fueron agua y contaminación, el agua en espacios rurales y periurbanos, procesos sociales en la organización, valoración y gestión del agua,
Disputas por el agua. Agua, organización y saberes. El Colegio de San Luis, CONACYT. Seguimos en este espacio desde el Colegio de San Luis. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook, síganos en Twitter. Estamos como siempre ahí en contacto. O visite nuestra página web www.colsan.edu.mx. Hoy particularmente, si alguien se quiere llevar un ejemplar de la más reciente revista del colegio, como ustedes saben, es una revista que está en línea, la pueden descargar, tiene artículos científicos, es una revista con este perfil, es una revista académica y cuenta con notas, reseñas y artículos. Bueno, regresando con nuestro tema, les decía que estaba como pendiente en San Luis Potosí particularmente. Este ejemplo que nos dabas de España creo que ilustra mucho lo que a nivel global puede llegar a ser el fútbol. En San Luis Potosí, ¿cómo lo observan recientemente? Digo, a lo mejor en los años 70 fue el impacto cultural, en los años 80, 90, a principio del año de la primera década de los 2000 también, ¿no? Con esta bonita época que nos tocó. Y ahora en este momento, en esta circunstancia, ¿cómo la ves? Eso comentábamos en una ocasión de la identidad, de cómo un equipo se podía identificar con los aficionados. Y yo soy de la época romántica en donde tú jugabas por amor a la camiseta y sabías que yo como jugador del San Luis nunca iba a jugar en el Querétaro, porque el Querétaro era nuestro rival acérrimo. O sea, no podías pensar en que al otro año ibas a jugar en el Querétaro. Ahora actualmente ha cambiado eso. Los jugadores tienen una rotación exagerada. Los que defienden hoy a las Chivas mañana juegan en el América y no pasa nada. ¿Por qué? Porque a veces los aficionados son muy fríos, quieren que su equipo sea campeón. No les importa si jugaron con algunos de los integrantes de sus rivales. Ahora, por ejemplo, muchos jugadores del Santos, los mejores, siempre se van al América. Y yo no sé qué suceda en Torreón si la gente esté descontenta con el América, pero aquí en San Luis se ha dado ese caso y hay gente que no quería que jugaran con la playera rojiblanca, sino que jugaran con la playera auriazul. Pero ya cada vez quedamos menos de esa época romántica y ahora las cosas son muy frías y un equipo quiere ser campeón y lograr la identidad de sus aficionados a través de los resultados, que a veces son muy fríos, pero a veces se da de esa vía. Regresando al asunto del Mundial, José, ¿cuál es el impacto económico que tiene y el peso que influye desde el punto de vista económico en que vayan o no ciertas selecciones? Mira, dentro del país detona muchísimo el que haya un mundial. Simplemente, que Rusia sea sede, por ejemplo. Sí, claro. Simplemente en generación de infraestructura, la cantidad de estadios que han construido, otros que los han remodelado, las vías de comunicación, la cantidad de hoteles nuevos que generan para poder albergar algo así. En cuanto a selecciones, desde claro que repercute. Porque equipos como Holanda, como Italia, que lamentablemente por lo competitivo que es la CONCACAF se quedaron, la UEFA, por lo competitiva que es la UEFA, terminaron fuera, a diferencia de equipos de la CONCACAF que son mucho menos competitivos y que te generan mucho menos rating para ti como mundial poder vender mejor los derechos de retransmisión, ¿no? Hay todavía quienes sospechan de que Portugal haya pasado por no privarnos de ver jugar a Cristiano Ronaldo. ¿Hay ese tipo de sombras por encima del fútbol, de un manejo quizá convenenciero por una cuestión económica? Yo pienso que el fútbol termina siendo, con todo lo que ha ocurrido en la FIFA y todo lo que se menciona,
termina siendo hoy en día, aún con todo eso, una de las cosas más limpias que hay. ¿Por qué? Porque tenemos millones de espectadores viéndolo a través de televisión y en el estadio miles de gentes que vemos lo que ocurre, ¿no? Es decir, termina viendo una justicia deportiva con miles de personas como testigos. Siguiendo con el aspecto económico, ¿conviene a un país entonces ser sede de un mundial de fútbol por la derrama, por la infraestructura, por todo lo que se queda? Yo considero que los países en vías de desarrollo, el último ejemplo es Brasil, quedaron debiendo hasta lo que no, la gente reclamando con problemas sociales muy importantes en donde preferían que esa inversión se hubiera hecho en el aspecto de la salud o de la educación. Yo creo que cada vez se requiere de mayor infraestructura, de mayores instalaciones de telecomunicaciones, y yo considero que los países del primer mundo son los que tienen más posibilidades de hacer un evento como los Juegos Olímpicos o el Campeonato Mundial. Para Rusia creo que no va a ser ningún problema hacerlo. José, los ricos y poderosos no siempre ganan la Copa del Mundo. No, y bueno, tal es el caso de países como Argentina, como Uruguay, como el mismo Brasil, que bueno, países que están en vías de desarrollo lo terminan ganando, ¿no? Y tiene que ver mucho con la parte de que el fútbol es probablemente, si no es que el más barato, uno de los más baratos para poder practicarlo, ¿no? Lo único que necesitas es una pelota, que en muchos lugares las hacen sumamente sencillas y se termina practicando desde países con muy poco desarrollo como en África o en países de Sudamérica, ¿no? ¿Políticamente le sirve a los gobernantes en turno que todos los reflectores estén volteando? Por ejemplo, estoy pensando ahorita en el régimen de Vladimir Putin. ¿De qué le sirve? ¿Cuál es el impacto político, mediático o ambos que pudiera tener un mundial de fútbol? Pienso que siempre realizar un evento de este tipo te brinda muchísima legitimidad para aquellas cosas que dentro de tu interior, en el gobierno, no estás haciendo tan bien, ¿no? O cuestiones, en este caso de Rusia, de política exterior, que siempre la tienen muy activa, desde luego que distrae un poco y te brinda muchísima legitimidad, ¿no? ¿Qué opinan de que pudiera realizarse un mundial en el futuro cercano aquí en México? Pues hay muchas posibilidades, pero en una sede ahí tripartita entre Canadá, Estados Unidos y México, creo que puede ser una de las opciones. El presidente de la FIFA está muy interesado. Creo que ahora están saliendo algunos otros candidatos, también como son los Países Bajos, Holanda y Bélgica, como también España y Portugal. Yo creo que eso puede ser uno de los aspectos a futuro de las sedes del Campeonato Mundial de Fútbol. Yo creo que México tiene muchas posibilidades, tiene la infraestructura en estadios. ¿De qué le serviría a México ser sede de un mundial? En esa circunstancia actual, digamos, o en un entorno distinto a lo que era México en 1970, cuando fue por primera vez, a México de 1986, en medio de toda esa crisis política y económica y social incluso, y el México de ahora, del siglo XXI. Mira, creo que es importante señalar primero que uno de los principales motores sociales que tiene el país es el fútbol, ¿no? Creo que le ayudaría mucho a la liga que varios estadios que pudieran albergar el mundial sufrieran todavía una mayor cantidad de remodelaciones, que tuvieran una mejora en infraestructura, muchos de los campos de entrenamiento, es decir, las instalaciones donde practican
los equipos de primera división, y desde luego que en temas de infraestructura hotelera, de vías de transporte, es algo que te obliga a modernizar el país, ¿no? Que en este momento pienso que mucha falta nos hace. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando ya en esta última parte del programa. Y bueno, pues me gustaría conocer finalmente el Mundial, qué otras implicaciones puede tener y particularmente sobre México en este momento coyuntural en muchos sentidos. Vamos a hacer una pausa, pero antes los dejo con nuestra novedad editorial. Regresamos para seguir platicando. Antes conozcan parte de lo que se ofrece a través del Fondo Editorial del Colegio de San Luis. Continuamos. Continuamos charlando con Rolando Jiménez y José Cabrera en esto que es la otra mirada del Mundial de Fútbol. ¿Creen que en este año 2018, en pleno verano, de qué manera puede incidir en el ánimo social el papel de la selección mexicana en el Mundial de Rusia y en general el desempeño, digamos, de un Mundial de Fútbol en medio de la coyuntura política que hay en nuestro país? José, ¿qué dirías? Yo pienso que sí va a influir bastante. Incluso me atrevería a decir que sería mayor la cantidad de gente que iría a votar si la selección va bien. Desde luego que está comprobado que el hecho de que tu equipo, ya sea localmente, regionalmente o en este caso como país, vaya ganando o gane el fin de semana, la gente va con un mayor ánimo a trabajar. Y es que muchas veces en sociedades como la mexicana, en la que mucha gente batalla en el día a día, el hecho de que sus ídolos ganen el fin de semana, por ahí piensan, comentan, dicen, perdimos toda la semana, pero no importa porque este fin de semana ganamos. Ese es el poder que tiene el fútbol. Entonces, si la selección anda bien, seguramente va a incidir de manera positiva para que haya una elección con mucha mayor participación de la población, ¿no? Rolando, ¿tú cómo lo ves? ¿De qué manera puede incidir este tema del fútbol en una coyuntura de mundial sobre la coyuntura política en el país? Yo también coincido con Pepe, con José, que puede llegar a ser de impacto hasta en el número de las personas que van a participar en el proceso de elección. Incluso en muchas ocasiones se podía relacionar la selección con el estatus de la sociedad y de la política. Llegó en algunas ocasiones a identificarse de una manera muy fuerte la persona que estaba a cargo de la presidencia con el equipo nacional. Hace algunas votaciones se habló de que solamente un candidato no había visitado la selección nacional. Ahora creo que no se permite, pero
la persona que no asistió a saludar a la selección nacional era porque muy aficionado al béisbol. Creo que ahora también participa en este proceso electoral, pero realmente el fútbol tiene un gran impacto en la vida social del país, así como también en Brasil tuvieron ese impacto al su selección no ganar el campeonato mundial en su país. ¿Creen que el destino precisamente de Brasil, en lo que siguió de manera inmediata, habría sido distinto si hubieran quedado campeones? Porque bueno, recordemos que precisamente se desató una cacería contra la presidenta, contra los organizadores. José, ¿qué recuerdas de aquella ocasión? Sí, yo pienso que si hubieran sido campeones, hubiera cambiado totalmente el ánimo y todas esas secuelas posteriores de deuda, de reclamos de por qué el gobierno se había gastado ese dinero en infraestructura, en vías de comunicación, en hotelería y no en cuestiones de asistencia social como lo demandaba gran parte de la población de Brasil. Volviendo un poco al tema de la identidad, hoy en día el aficionado lo que quiere en este mundo tan globalizado es que su equipo gane. Es decir, no importa muchas veces el cómo, pero lo que queremos es que nuestro equipo sea ganador y con eso se olvida todo, ¿no? Puede llegar un jugador de un equipo que es el rival de los principales, incluso que se disputen clásicos entre ellos, y si el jugador llega, mete 3 goles en el primer partido, seguramente saldrá aplaudido del estadio, ¿no? Cuando Iker Casillas deja el Real Madrid y llega Keylor Navas, muchos pensábamos que se extrañaría mucho a Casillas, y en los primeros partidos la gente coreaba ya el nombre de Keylor Navas debido a sus grandes actuaciones. Es decir, hoy en día el ganar te legitima bastante. ¿Por qué se vuelven ídolos todas estas figuras? Digo, desde los ejemplos clásicos que hoy tenemos de Messi, Cristiano Ronaldo. A mí me tocó estar, por ejemplo, en Costa Rica y todo un equivalente a nuestro pasaje Hidalgo. Vendían de todo de Keylor Navas, hasta los mantelitos de la mesa, la toallita, el mandil, todo era Keylor Navas. Se vuelven ídolos en sociedades. ¿Por qué? Rolando. Bueno, está el caso de Salah, el egipcio, ¿verdad? Que ha sido una sensación en su país. La gente, yo creo que tiene muchas ilusiones en una buena participación de su país. Tenía, porque se acaba de lesionar. Pero hay posibilidades de que se recupere y de que pueda jugar. Y mucha gente de su país pues tiene una gran ilusión a través de la figura de este chico. ¿Por qué se vuelven ídolos, José? Porque hoy en día hay tal cantidad de información que se maneja en torno a un jugador que va más allá del mero deportista. Terminan siendo actores, terminan siendo ejemplos, y el club, con tal de tener mayores ingresos, explota dichas imágenes como las marcas personales que patrocinan a dichos jugadores. Tú bien lo mencionaste hace rato, los tachones de Messi o de Cristiano Ronaldo. Y te pongo como ejemplo las giras que hacen los equipos europeos de pretemporada. Van, por ejemplo, mucho a Estados Unidos, van mucho a Asia. Giras que hace 15 años les molestaba incluso a los jugadores. Hoy en día ellos van con gusto porque saben que gracias a esas giras ganan los altísimos salarios que hoy en día tienen, ¿no? Son ídolos porque son productos de mercadotecnia sumamente trabajados, entendiendo el fútbol como un espectáculo. Que tienen talento es innegable, sin embargo la mercadotecnia juega un papel muy importante, ¿no? ¿Crees que producto de la mercadotecnia llegó
el Chicharito a ciertos equipos, puede ser a lo mejor el que estuvo en Inglaterra, se dispararon creo que las ventas de esas camisetas que aquí a lo mejor todavía no conocíamos mucho, o su paso, aunque efímero, por el Real Madrid, influyó un poco, o qué tanto influyó el aspecto de la mercadotecnia. Puede en determinados casos influir, pero no determina, porque dentro del terreno de juego la mercadotecnia que valga, ¿no? Y el Chicharito ha respondido en gran manera, es decir, con pocos minutos metió bastantes goles en el Manchester, metió muchos goles en el Real Madrid, incluso un gol muy importante contra el Atlético de Madrid. El talento de Chicharito, su dedicación, su mentalidad, porque es un jugador que a pesar de estar en la banca siempre hace buen grupo y cuando entra demuestra, creo que está y ha estado en los equipos donde ha jugado hasta ahora, gracias a que es un excelente jugador. Llegando ya a las conclusiones finales antes de despedirnos, son unos genios estas personas de la mercadotecnia, ¿no? A mí me pueden hacer llorar con un comercial de la refresquera esta que patrocina, donde rescata toda esta parte humana, deportiva, precisamente del Chicharito y nos la traduce en una identidad nacional que dices, sí, yo aplaudo, yo voy a estar ahí, aunque tengan que estar haciendo otras cosas. Pero a ver, ¿qué podemos esperar del Mundial de Rusia a nivel global, internacional y nacional? José. Que va a ser un mundial en donde las redes sociales están en su máximo apogeo. Va a haber una cantidad de información impresionante, va a haber gente de todos los países, porque hoy en día es mucho más fácil viajar y desplazarte a poder presenciar ese mundial. Va a ser un mundial en uno de los territorios que dentro del sistema internacional han tenido un papel más activo, como fue en su momento la Guerra Fría. Eso viene siendo un punto interesante. Y bueno, pues podemos esperar el más alto nivel y sobre todo pues de jugadores que quieren demostrar y que les falta esa parte en su carrera de obtener un título mundial, como es el caso de Messi, por ejemplo, que es algo que hoy en día termina despertando mucha expectativa, ¿no? Le falta ganar el mundial con Argentina. Rolando. Yo tengo optimismo y creo que México va a volver a superar la etapa de grupo, pero yo creo que en el siguiente partido va a quedar fuera. Yo considero que esta es la generación de oro que fue campeona del mundo juvenil y que fue varios de ellos campeones olímpicos en Londres. Es un equipo que tiene un nivel de edad muy cercano a los 30 años, en la portería arriba de 30 años. Yo considero que el equipo, a pesar de que estamos con Alemania y Suecia, que son dos equipos muy poderosos europeos, yo pienso que vamos a pasar la etapa de grupos, pero lamentablemente en la siguiente, debido sobre todo a que muchos de los jugadores de nuestra selección no están jugando de titulares en sus equipos en Europa, y yo pienso que por eso no vamos a contar con el poderío suficiente para estar entre los 8 mejores equipos del mundo. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Sí, creo que puede ser un fenómeno de masas ahora desde las redes sociales, ¿no? Que sí, en el momento que hoy nos encontramos, puede ser importante de ir observando. Gracias, ya nos vamos, pásela muy bien y lo dejamos ahora con la agenda de eventos que tendremos en los próximos días aquí en el Colegio de San Luis. Hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 11 al 15 de junio. Te esperamos en el seminario Participación Política y Organización de la Sociedad Rural en el Sistema Político Mexicano. Próxima sesión, 14 de junio, 10 de la mañana, Sala de Videoconferencias 1 y 2 Colsan. Seminario La Guerra en la Historia de San Luis Potosí. Cátedra Institucional 2018, Primo Feliciano Velázquez, de nuestro programa de Historia Colsan.
Próxima sesión, 14 de junio, 10 de la mañana, en las instalaciones del colegio. El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Antropológicos, a través de la línea Sistemas Agrarios, Propiedad y Trabajo, convoca al coloquio Tierra, Territorialidades y Derechos Indígenas, Pasado y Presente, en noviembre. Recuerda que la recepción de resúmenes es del 7 de mayo al 13 de julio. El Colegio de San Luis convoca a todos los egresados a postular productos de investigación derivados de trabajos recepcionales para ser publicados como libros electrónicos de autoría única. Sigue a la comunidad de egresados Colsan en redes sociales. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.